Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy interesante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y es un tema muy interesante. Ya lo empezamos y ya estamos viendo lo interesante que es. Pero ahora vamos a continuar. Y ahora vamos a ver que durante esta semana, que ya hemos comenzado, vamos a estar estudiando este tema también muy interesante que es justificación en la parte de la justicia imputada. Muy bien, y para recordar lo que estamos estudiando, vamos a ir a la palabra de Dios y una vez más juntos repasar el texto que hemos de aprender durante esta semana. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 4, verso número 3. Y ahí dice así: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Estamos agradecidos porque en su misericordia nos guarda, nos ayuda. Y ahora que hemos de compartir juntos la palabra del Señor, queremos pedir que su bendición nos acompañe. Quede con nosotros, bendíganos y ayúdenos en todo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título David justificado por la fe. Y nuestra primera pregunta nos dice así: después de sus crímenes contra Betsabé y Urías, ¿qué oraciones ofreció David al Señor? Muy bien, nosotros podemos darnos cuenta que David cometió unas cosas que no eran correctas, varias cosas, no una, varias. Pero ¿cuál fue su oración después de esto? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice y para ello vamos allá al libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 51, perdón. Y de ahí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 4. Y leemos de esta manera: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura. Borra mi transgresión, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Notemos cuál era esta oración. David reconoce su problema, reconoce su pecado y ahora él pide que Dios le transforme. Muy bien. Y reconoce que solamente ha pecado contra Dios. ¿Nos damos cuenta? Y ahora reconoce que solamente Dios es justo. Pero ¿qué más nos dice la Escritura? Vamos a ver otro texto en la palabra del Señor. Vamos a leer este aquí que se encuentra en el Salmo capítulo 32. Y ahí vamos a leer los versos del 1 al 5. Y ahí leemos de esta manera: dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano,
Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es, David, que había cometido pecado, fue justificado delante de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Solamente él creía que Dios es el único que le podía perdonar. Muy bien, pero hubo una parte que él hizo también. Tuvo que confesar el pecado, tuvo que reconocer a Dios, pero fue justificado por la fe. Muy bien. Ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vayamos allá. Cuando el profeta Natán le presentó a David la enormidad de su pecado, ¿cómo reaccionó David? ¿Y cómo respondió entonces el Señor a través del profeta? Entonces, David estaba en una situación muy compleja porque él ya había cometido el pecado. Ahora, el profeta le presenta la magnitud del pecado que había cometido. La pregunta es, ¿cómo responde David? Y también es cómo el Señor responde a David también. Bueno, pues vamos a ver esto en la palabra del Señor. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13 en la primera parte. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno. Muy bien. Esto es, se le presenta el problema que ha ocasionado y él reconoce, he pecado contra Jehová. Muchas veces nosotros reconocemos nuestra culpa, pero pensamos que arreglándolo aquí se acabó todo. No lo confesamos con Dios. Sin embargo, el profeta le presenta la enormidad de la culpa y ahora David reacciona y dice, he pecado contra Jehová. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también. Así que vamos a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra allá en el mismo libro, pero en la segunda parte. Y dice, y Natán respondió a David, también el Eterno ha perdonado tu pecado, no morirás. Esto está en la Biblia, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte, Dios le muestra a través del profeta el problema en el que se encuentra, y por otra parte, Dios también le responde al David reconocer que ha pecado contra Dios. Así que Dios también le perdona. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos encontramos en una situación difícil de no reconocer nuestra culpa, de no reconocer nuestra dificultad, y por lo tanto no pedimos perdón a Dios y por lo tanto Dios no nos perdona. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué revela el apóstol Pablo sobre la experiencia de David luego de su arrepentimiento? Esto es, David se arrepiente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos habla en esa experiencia que él tuvo? Bueno, vamos a leerlo y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Y leamos lo que está escrito allá en el libro de Romanos, capítulo 4, verso del 5 hasta el verso 7. Leemos allí. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Así que hay una dicha para aquel que Dios perdona o Dios justifica. Claro que hay que tener fe para eso. Muy bien, esta es la experiencia de David. Ahora, hay una cosa interesante. Personas que tuvieron que creer, pero no tuvieron tiempo de actuar. Muy bien. Y esa fue una de las experiencias de David. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre estos asuntos. Y vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 785 y página 786 nos dice así. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaban, pero vio la enormidad de su transgresión contra
Dios. Muy bien, muchas veces cuando se nos reprende por hacer mal, tratamos de disminuir nuestro problema, nuestra participación en una cosa que no se debe. Pero David no trató de hacer menos su pecado. Él reconoció su problema y ahora pidió a Dios que le perdonase. Y esta fue la experiencia que él tuvo. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Como dije, muchas veces nos encontramos en una situación donde cometemos un mal. El cometer el mal, entonces nosotros pensamos, oh, ya hice mal, Dios no me va a perdonar. Pero Dios te quiere perdonar. Cuando leemos la experiencia de David y vemos cómo él se arrepintió y no trata de decir, no, Señor, es que las circunstancias, es que esto pasó, nada, él reconoce su problema y dice, he pecado contra Jehová. Pero vamos a ver qué más nos dice estos párrafos. Leamos ahora en este siguiente. Aunque David había caído, el Señor le levantó. Estaba ahora más plenamente en armonía con Dios, en simpatía con sus semejantes que antes de su caída. Esto es, David cayó, sí. Dios le levantó, Dios le perdonó. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos obtener ese perdón. Pero Dios quiere perdonarnos. Solo necesita que vayamos a Él. Muy bien. Pero veamos qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto es, este pasaje de la historia de David podría haberse quedado oculto sin que nadie lo supiera, pero está allí para darnos ánimo, para darnos aliento, para darnos esperanza. Muy bien, la caída de David, en la caída de David más bien, nosotros podemos encontrarnos en la misma situación y tener la certeza de que Dios quiere restituirnos, Dios quiere levantarnos. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Muy bien, muchas personas encuentran consuelo en la experiencia de David al saber que aunque han sido tentados y han caído, encuentran que Dios tiene misericordia, nos perdona si confesamos nuestros pecados y nos levanta de nuevo. Muy bien. Muchas personas sufren bajo esta situación, la culpabilidad, pero en la experiencia de David podemos encontrar paz y seguridad también, porque el Señor nos perdona. Pero vamos a continuar y vamos a leer este siguiente párrafo. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión. Y también cobraron ánimo para arrepentirse y procuraron nuevamente andar por los senderos y los mandamientos de Dios. Entonces, muchas veces cuando se ve esta experiencia, muchas personas se animan. Encuentran que pueden tener la misma experiencia de David al ser perdonados. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Entonces, en el momento que una persona cae en pecado,
pero se arrepiente, Dios está allí para levantarle, así como lo hizo con David, y así como está dispuesto a hacerlo en tu vida y también en la mía. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio concluyó. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana agradecemos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para entender lo que leemos. Y si nos encontramos en una condición en la que hemos caído o hemos fallado, podamos tener la plena seguridad de que Dios está dispuesto a perdonarnos. Guárdenos, bendiga a todo su pueblo, a aquellos que nos ven y que nos escuchan también. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.